Bueno, ahí estoy viendo si está Cristian Ubilia, pero no lo encuentro. Creo que el último vivo que hicimos fue hace 3 años. Ja, fue justo en el inicio de la pandemia, ¿no? El periodo, aquel periodo oscuro, negro, tan complejo para todo el mundo. Y bueno, tenemos que sacar el mayor aprendizaje de todo lo que fue y realmente estamos hoy día en un periodo muy distinto. Así que un gusto estar contigo hoy día, Josh, acá. Un placer enorme acá desde el canal de Lesica Films. Bueno, ahí esperando que ingrese Cristian. Y bueno, si quieren, pueden presentarse por ahí para la gente ahí A ver, ahí está Cristian, para un segundo. Eh, Ahí lo voy a ingresar a Cristian. Vamos a tratar de mantener un orden, ya que somos 4. Les pido tengan cuidado con los sonidos externos porque se empieza a mezclar todo. Y bueno, si no te molesta, Fernando, le doy la palabra a la señorita del grupo, para que más o menos... Absolutamente, un placer. Bueno, gracias acá a los caballeros. Bueno, yo soy Julieta Mora, soy médica ortomolecular y neuralterapeuta. Eh, Muchos me conocen porque compartimos así medio público con Jochi y también con el doctor, con quien hemos hecho vivos desde mi cuenta, también en pandemia. Así que bueno, un placer compartir este fin de día con todos ustedes. Qué bueno. Bueno, pasamos a Chile. Don Fernando Santana. Mira, yo ya soy un médico que vengo de vuelta, yo ya cumplí, vamos a cumplir 41 años de médico clínico y la verdad que ha sido un paseo desde la psiquiatría convencional, homeopatía clásica con los maestros Pasquero, Candegave de Argentina por los años 82, 83, medicina psiconeuroinmunología, luego todo el avance en metabolismo, nutrición, y de un tiempo a la fecha incursionando particularmente en todo lo que es la medicina de longevidad saludable, que como herramientas terapéuticas puede tener el ortomolecular, la nutrición, el ejercicio, el sueño, ciclo circadiano, y hoy en día con estos conceptos de biohackear, de qué manera bioestimular, ¿no es cierto?, tus procesos internos, tus procesos externos, es decir, una medicina integral, integrativa, personalizada, de ultra precisión, en que cada persona es un mundo y tenemos que sentarnos con esa persona y estudiarlo. Y lo que es bueno para uno puede que para el otro no. Es decir, ahí es donde viene el arte de la medicina y la verdad que uno sabe cuándo comienza, pero no tiene idea en qué termina y cómo la medicina te va guiando por distintos elementos. Así que cuando me dicen, bueno, ¿y qué especialidad tiene? Le digo, yo trato personas y las personas no tienen especialidad. Es decir, la célula, el organismo, el sistema, nosotros lo hemos estructurado para tener un currículo, para poder entenderlo, pero la verdad que es tan complejo que tenemos que entender desde la integración. O sea, no podría sentarme frente a un paciente de mirar solamente sus problemas cardiovasculares o la hipertensión o un problema metabólico sin entender quién es esa persona que hace esa enfermedad, por qué la hizo, en qué contexto. Así que la verdad que ese es nuestro camino. Hemos formado un instituto, Calevit. Calevit viene de calidad de vida, energía, vitalidad. Somos más de 24 profesionales entre médicos, nutricionistas, odontólogos biológicos, enfermeras, TENS y coach que ya estamos incorporando también del instituto con esta mirada de centrarse en la persona enferma más allá de su enfermedad. Bueno, muchas gracias, Fernando, por la presentación. Antes de pasar a Cristian Ubilia, quería hacer una mención, lo nombraste a Pasquero, que fue una eminencia acá en lo que es la homeopatía en Argentina. Y bueno, todo lo que es la psicoinmunoendocrino, bueno, yo me mareo, soy disléxico, así que no lo puedo decir el nombre, pero estaba Estela Maris Maruso en su momento, que fue una de las pioneras acá en el país. Así que bueno, gracias por estas menciones. Y bueno, le doy la palabra a Cristian Ubilia para que más o menos se presente y así podemos arrancar con la temática de hoy.
Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias, Hodge, por esta tremenda invitación y gracias también a la participación de la doctora Julieta Moraz y del doctor Fernando Santana. Muy buenas noches para ellos también. Y yo soy Cristian Uvilla, soy odontólogo, especialista en periodoncia, e implantología oral y además acreditado por la Academia Internacional de Medicina Oral y Toxicología en lo que es la parte de odontología biológica funcional y estoy a cargo del equipo de odontología en Calevit, donde contamos con un nutrido grupo de especialistas enfocados a recuperar la salud de las personas desde la boca, reconociendo el impacto que tienen no solo las enfermedades que puedan aparecer en la boca, sino también los materiales que se utilizan en la boca. Y también participo en el equipo docente de Instituto Calevit junto a los médicos y nutricionistas y estoy muy feliz de estar participando acá en este vivo contigo, Hodge, y con los doctores, la doctora Julieta Moraz y el doctor Fernando Santana. Muchas gracias. Acá es un placer porque, bueno, la idea es poder expandir la conciencia en estos momentos tan álgidos de la humanidad. Bueno, yo quería mandarle un saludo antes al doctor Augusto Cura, y de Chile, también odontólogo biológico, y a la doctora Rodríguez Cía, de Argentina, que perfectamente podrían estar participando de este vivo, pero bueno, más de 4 no podemos. En algún momento calculo que Instagram logrará poder meter más gente. Bueno, chicos, a ver, yo vi ahí un video en lo de Cristian que me llamó la atención en este congreso de biohacking, que creo que fue en Orlando. Te vi respirando algo raro y bueno, acá somos muy curiosos y queremos saber qué pasó en ese congreso antes de ingresar eventualmente a poder definir lo que es el biohacking, ahora que está un poquito de moda, digamos, el nombre, ¿no? Así que les dejo la palabra a ustedes, chicos. Doctor Santana, me gustaría que parta definiendo biohacking y de ahí yo complementar un poco parte de las experiencias y como para, creo que de la pregunta que hizo Hodge es muy interesante desglosar después entre todos, con la doctora también, un poco lo que voy a describir posteriormente. Mira, me llama la atención, ¿no es cierto?, de este concepto de biohacking en que el padre de Asprey, él es un hombre brillante, empresario, no es del área de la salud, pero sabe una brutalidad y va adelantándose a los procesos. Cuando yo he derivado desde la medicina de longevidad saludable y entendiendo la medicina longevidad, aquella que utiliza distintas herramientas, como puede ser el ortomolecular, como puede ser lo translacional, aquello que va directamente del laboratorio al sillón del paciente, la medicina metabólica, todo lo que es manejo de hormonas bioidénticas, todo lo que es la suplementación, y ya cuando se cumplen casi aproximadamente 10 años de la publicación de un paper que yo me enamoré, que son las claves de los procesos moleculares del envejecimiento del profesor Carlos López Otín, que es capaz de aunar más de 300 teorías del envejecimiento y nos entrega en un lenguaje sencillo de qué manera conocemos esos procesos, tiene mucho que ver con este concepto de biohacking, que para mí es una palabra, es un concepto muy, muy erótico, muy sensual, para decirle a la medicina, por favor, preocúpense de la salud y no solamente de las enfermedades. Preocúpense no solamente de la prevención, sino que estamos hablando de la ultraprevención precoz, aquella prevención personalizada en la cual, Jochi, los exámenes ya no tienen que ver con los parámetros que nos dice el laboratorio. Los parámetros tenemos que compararlos contigo. ¿Cómo estabas tú hace un año, hace 6 meses, 3 meses? Es decir, tú eres, ¿no es cierto?, tu propio proceso para entender. Y si nosotros entendemos el biohacking, es decir, cómo podemos potenciar tu biología a través de los mecanismos y procesos internos de tu organismo, tanto del punto de vista mental, del punto de vista físico, y tomamos en cuenta el medio ambiente, tanto interno como externo. Es decir, es una de las cosas que más me llamó la atención, es que entre todas las aulas y todos los sponsores que habían, casi no se habla de enfermedad, se habla de salud. Es decir, en la medida que yo conozco los procesos moleculares o estas claves moleculares, podemos de alguna manera
adelantarnos a que tú hagas un síndrome metabólico, un problema de Alzheimer, daño cognitivo, un problema de cáncer, es decir, todas estas enfermedades crónicas de la civilización, esto que llamamos la enfermedad crónica no transmisible, pero si ya conocemos sus procesos previos y actuamos en esa línea con cosas muy sencillas que lo podemos revisar acá, estamos haciendo biohacking. En el fondo es bioestimular procesos internos tomando en cuenta tu biología, tu mente y el medio ambiente. Y eso es lo que vimos allá, potenciar salud y no solamente quedarnos pegados en la enfermedad. Ok, buenísimo, Fernando. No sé si quiere hacer un comentario la doctora Moraz sobre el concepto. Sí, es muy interesante cómo surge en el mundo el concepto de biohacking, porque nosotros como médicos lo llevamos a la rama práctica, que sería un atajo, ¿no?, a la salud, desde diferentes puntos, ¿no? Como por ejemplo, tu mente es un software, prográmalo, ahí entra un poco todo lo que es la parte de neurociencias, pero el biohacking es muy interesante para que como sistema médico reflexionemos una vez más. A mí el biohacking lo sigo desde sus orígenes, porque realmente me parece que es emergente de un sistema donde los médicos, como decía Fernando, al no estar enseñándole a la gente a cuidar su salud y a generar salud y estar solo enfocados en la enfermedad, surge esta expresión que no es nada más ni nada menos que una expresión de una sociedad enferma emergente, ¿no? Y realmente es muy interesante el concepto del biohacking, porque no solamente es el monitoreo permanente de las funciones a través de las funciones biológicas a través de dispositivos inteligentes, ¿no? Porque obviamente el humano y la tecnología convergen. O sea, nosotros como médicos nos estamos posicionando en una era donde el médico ya queda obsoleto, ¿sí? O sea, esto es lo que va a pasar. El biohacking, desde el punto de vista filosófico, para mí, es el primer paso al transhumanismo. Es muy profundo Me da miedo. lo que la sociedad, vos fíjate, la primera vez que a mí me pasó, un paciente vino al consultorio cuando recién estaban saliendo los relojes que hacen el electrocardiograma, y me vino a decir, Julieta, tengo extrasístoles, y están extrasístoles que se presentan, para la gente que no sabe, son arritmias, que pueden ser benignas o pueden tener algún tipo de manifestación, ¿no? Pero vos fíjate cómo la sociedad ya está puenteando a través de la tecnología. Vos tenés un análisis mucho más profundo que lo que hacemos los médicos de medicina ortomolecular. Además, el biohacking surge con una idea muy idealista y muy profunda, que hay empresas que en Estados Unidos de biohacking que se agruparon en el mundo, como el caso de Open Insulin, que lo que hicieron ellos fue generar laboratorios caseros bajo el eslogan de Do It Yourself, que lo que hacen es generar sus propios dispositivos para medir glucemia, para generar insulina y para que esté al alcance de todos. O sea que el biohacking tiene muchísimas betas. Por supuesto que acá nos compete el tema de la salud y todo lo que es la convergencia entre las variables, los monitoreos que hace la tecnología y el bienestar de la sociedad. Pero ojo con el biohacking, porque también tiene su parte, su lado B, ¿no? O sea, ahí tenemos que los médicos también estar acompañando este proceso, como decía Fernando, de salud. Pero para mí es el paso 1 al transhumanismo, es la evolución. No, perdón, no quiero interrumpir, pero hablaste del lado B y bueno, me gustaría saber cuál sería.
Sí, como todas las disciplinas, hay una rama muy extrema del biohacking, que son personas que utilizan prácticas tecnológicas que no son éticas, que ponen en riesgo su propia salud para optimizar recursos. Hay casos muy famosos de personas que se implantan chips para ver, por ejemplo, sus ondas sus ondas cerebrales o para optimizar la luz, la visión nocturna y terminaron con graves problemas, porque obviamente, o sea, todo tiene un límite, ¿no es cierto? Pero digamos, para el que no conoce la historia del biohacking, tiene varias vetas y es muy interesante el análisis social de lo que está ocurriendo con el sistema de salud. O sea, la encuesta ya no va a existir. Esto está tomado por la tecnología. O sea, a ustedes les debe pasar que les llega la gente ya suplementada. ¿Por qué? Porque lo vio en Instagram. Yo tomo 6 gramos de vitamina C porque lo dijo Lewin Johnson. Yo tomo, Julieta, yo me hice una Convin porque lo dijo tal odontólogo. Yo sé que, y la gente ya está tomando ese camino, está hackeando el sistema médico. Entonces, es muy profundo el biohacking. O sea, obviamente que tiene todas estas vetas, ¿no? Perdón, lo quería plantear, a ver qué opinan todos. Está bueno, perdón chicos, ahora les doy la palabra y si quieren pueden comentar y hablar un poco del Congreso. Está bueno lo que decís porque acá entra un tema que es de suma importancia y que va a ser en el futuro de suma importancia, que es la bioética, ¿no? Esto es fundamental tenerlo en cuenta. Por otro lado, también quería hacer el comentario que yo, la primera vez que me enteré de este concepto de biohacking, que fue en el año aproximadamente en el 2009, hablando con Ernesto Prieto, que bueno, a él le encantaban todas esas temáticas, las mediciones y medir todo y qué sé yo, y ahí me empecé a enterar y a interiorizar. Y este personaje que hablabas vos, Fernando, este americano que tiene en su propia casa un laboratorio que debe salir $1 millón, es un personaje muy interesante y me parece que es fundamental que exista esta gente como para poder aprender, aunque me parece que puede llegar a ser cuasi obsesivo. O sea, yo el otro día pensaba, ¿no?, un poco en eso. ¿Qué pasa cuando uno se pone obsesivo del biohacking? Hay que ver en qué puede derivar eso. No sé, lo dejo como reflexión. Bueno, les dejo la palabra, chicos. Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho la doctora Moraz y lo que tú has dicho, porque efectivamente muchas veces el problema con el biohacking, y como lo dice Tim Ferriss, que es uno de los líderes de biohacking del movimiento europeo, que lo he escuchado porque también he asistido a la conferencia de ellos por streaming, él comienza explicando lo que no es el biohacking, ¿ya? Y que el biohacking no es ir de inmediato a la tecnología, a la ultra hipermedición obsesiva de todos los parámetros, y que en realidad el biohacking debe ser una respuesta de tu compromiso a la optimización de tu salud, optimizar tu medio interno, optimizar tu medio externo, para que tú puedas tomar las riendas de tu salud. Y desde ahí comenzar a construir. Y que tú puedes empezar primero con las cosas básicas. ¿Yo para qué me quiero hacer un ultra examen genético avanzadísimo si puedo primero hacerme un hemograma, una homocisteína, unas relaciones de exámenes que uno ya puede pedir, una vitamina D? Y bueno, a eso ya es biohacking. Y bueno, en la medida que tú puedas tener recursos, conocimientos, sin obsesionarte, tú puedes usar herramientas que te ayuden a hacer este paseo o este recorrido de optimizar tu salud quizás un poco más divertido. Ahora, los límites, yo creo que es importante que hagamos este tipo de encuentros, como lo estamos haciendo con la doctora y el doctor Santana, para poder también enseñarle y educar a la gente hasta dónde poner los límites en cómo va a intervenir en su salud y que tiene que ser de un modo saludable. Me pasaba en una de las conferencias que yo he dado, cuando estaba hablando de lo que era, la importancia que era el tema de la, bueno, de la longevidad, de cómo controlar, y lo primero que preguntan, yo quisiera, ¿qué pasa si tomo un suplemento para aumentar el NAT? ¿Cuál es mejor, el NMN o el ribósido de nicotinamida?
Y yo le digo, a ver, primero partamos con la dieta, porque si tú tienes una buena distribución y respeto de tus ciclos circadianos y una ventana alimentaria adecuada, tú ya estás aumentando el NAD+, que es una sustancia que nosotros tenemos que tener aumentada en nuestro organismo para favorecer los procesos de reparación y frenar el envejecimiento. Y si tú haces actividad física, respetas tus horarios de alimento, te acuestas temprano, apagas las pantallas 2 horas o 3 horas antes de dormir, tú ya estás preservando tu NAT. ¿Para qué quiero comprar la ultra hiper avanzada molécula avanzada que cuesta plata, que la tengo que importar, si antes no resuelvo estas primeras cosas? Y eso es un poco el mensaje que muchos líderes en biohacking también le dan a la persona. El biohacking no es usar el último chiche de ultra tecnología. El biohacking es primero reconocer qué anda mal en tu organismo y buscar una solución en el fondo. Y de ahí tú le vas poniendo. Vos sabés que ahí estaba viendo un comentario que dicen hay que volver a lo natural. Esto lo leo porque me parece interesante responderlo, ¿no? Sí. Y no usar esos anteojos ridículos. Bueno, es verdad, por ahí nos ven y parecemos todos como extraterrestres con este tipo de anteojos, pero tienen una razón de ser. Sobre todo cuando alguien está mucho tiempo frente a los dispositivos electrónicos, digamos, ¿no? Esto ya lo explicamos en otro vivo, no vamos a perder el tiempo. O sea, tienen una justificación. Por supuesto que no voy a salir a la calle con los anteojitos, digamos, para hacerme el canchero. Eso está claro. Bueno, quería hacer este comentario. No sé si el doctor ahí, Fernando, bueno, ¿quieren comentar un poquito qué pasó en ese congreso? Yo quiero saber qué estaba respirando, Cristian, porque a mí me llamó muchísimo la atención. Bueno, frente a esa pregunta, y en realidad muchas veces cuando uno empieza a tomar conciencia de que lamentablemente estamos viviendo en un entorno cada vez más tóxico. Hoy día estamos expuestos a frecuencias electromagnéticas que no son naturales, que no son las frecuencias electromagnéticas con que el hombre evolucionó como 300.000 años y como homínido 4,5 millones de años. Son frecuencias electromagnéticas que desde que se inventó la electricidad hasta ahora nos ha expuesto de una manera exponencial a radiaciones y frecuencias a las cuales nuestras células no están adaptadas, y cada vez es peor. Hoy día no tenemos, o sea, no hay punto de comparación hace 10 años la cantidad de luz LED que hay. O sea, hoy día tú ya no te libras de la luz LED, y la luz LED tiene un espectro electromagnético de luz azul que es tremendamente potente y hace un daño tremendo, mucho más que los focos incandescentes. Y no es menor el tener que usar estos lentes ridículos, porque justamente baja un poco la carga del estímulo que produce la luz azul que viene en la luz LED a través de tus ojos, que va a alterar tu mitocondria, va a destruir tu mitocondria, que es la central energética de tu célula, va a destruir la producción de melatonina para que tú duermas sano, y además va a impedir la quema de la grasa de tu cuerpo y va a favorecer la ruta glucolítica, es decir, eres un quemador de azúcar, lo cual además va a traer alterado el mecanismo de renovación de tu cerebro mientras duermes. Entonces, los lentes ridículos no son tan ridículos cuando tú ya tienes un poco más de conocimiento. Bueno, vos sabés que estuve investigando en todas las ferreterías, bueno, no todas, pero en un montón que estuve buscando en las ferreterías de Buenos Aires, no se consiguen las lámparas antiguas. Ya todo es LED. No se consiguen. Es tremendo Hochi, como las luces de las calles en todas partes, tú no te libras. Por eso es que tenemos que tomar conciencia y tenemos que empezar a hacer demanda para que haya oferta en nuestros países y que sea más accesible, que las personas puedan al menos acceder a unos lentes para proteger sus ojos, porque es inevitable hoy día estar pegado a las pantallas. Tenemos que estudiar y trabajar con el computador, y es un daño tremendo, sobre todo para los más jóvenes, el daño acumulado que van a tener del efecto de la luz azul sobre su salud, porque no es solo los ojos, ya dije, afecta el cerebro y el metabolismo. Ahora, yendo a tu pregunta en relación a lo que yo respiraba, es que cuando tú vas a estos tipos de congresos de biohacking y ves un poco la tecnología confirma de alguna manera conseguir esos atajos, como decía la doctora Moraz, para optimizar tu salud. Pero esos atajos tecnológicos confirman lo que nosotros ya sabemos que es importante para estar sano. No sé si me explico. Si estamos hablando de tener
un lugar para estar aislado de las frecuencias electromagnéticas, que puede ser muy tecnológico, puede ser muy caro, bueno, es porque es importante. Ahora, ¿cómo lo puedo hacer de manera más económica y más alcanzable? Ya va a depender de cada persona, hacer una conexión a tierra, si tienes jardín, pisar la tierra el mayor tiempo posible, desconectar los enchufes en la noche cuando va a dormir, apagar el wifi. Ya son pequeñas cosas que cualquiera los puede hacer. Y en la medida que tú tienes más recursos, implementas tecnología. Ahora, en relación a lo que yo estaba respirando, el doctor Santana dijo algo súper importante, que gracias al doctor Carlos López Otín, que publicó este artículo donde resume y ordena las claves moleculares del envejecimiento y que ha sido el artículo más citado por todos los investigadores más afamados en longevidad y que ha permitido unificar el lenguaje de cuál es la causa del envejecimiento y la enfermedad crónica, lo que justamente ha permitido que hayamos dado pasos de gigante hoy en día, los que hacemos medicina translacional, funcional, en conceptos de ayudar a mantener la longevidad saludable más tiempo. Uno de esos pilares es la proteostasis alterada. Y para que nuestro público entienda qué es la proteostasis alterada, es uno de los mecanismos que nos afecta y ayuda a que envejezcamos más rápido y de manera patológica. ¿Qué quiere decir esto? No es otra cosa más que nuestro organismo, debido al estilo de vida que estamos teniendo, la luz azul chatarra que nos hace daño, las frecuencias electromagnéticas negativas, el exceso de carbohidratos refinados, el no respeto de las ventanas alimentarias, no le damos tiempo a nuestra célula de botar los desechos, ¿ya? Entonces, imagínense nuestra célula, que es la unidad básica nuestra de funcionamiento. Esta célula no tiene tiempo, no tiene espacio de botar sus desechos, y esos desechos principalmente son proteínas. Y las proteínas tienen funciones importantísimas, tanto enzimáticas para que ocurran procesos vitales en el organismo, funciones estructurales, funciones en las membranas para que las células se comuniquen y podamos ejercer acciones en el organismo. Y resulta que estas proteínas comienzan a acumularse mal plegadas, es decir, mal conformadas. Cuando esa proteína no tiene su conformación tridimensional adecuada, no funciona. Entonces es como empezar a acumular basura en la casa, electrodomésticos que no funcionan, muebles que ya no puedo usar y no los sacas nunca. Llega un momento en que la casa está tan llena de basura que tú ya no puedes moverte, ya no funcionas, el ambiente se pone insalubre. Y es lo mismo que pasa con la acumulación de proteínas dañadas, mal estructuradas dentro de tu célula. Entonces, esta tecnología lo que te permite es ayudar a que esas proteínas vuelvan a recuperar su función y ayudar a tus células a que puedan excretarlas. Cosa que tú también lo puedes conseguir de manera natural. Simplemente que esto es una tecnología que te ayuda a acelerar el proceso, ¿ya? A través de una maquinaria especial que te permite, a través de la aspiración de vapor de agua, y es un agua que la máquina la transforma en el cuarto estado del agua. El cuarto estado del agua, que se conoce como el agua de zona de exclusión, o también denominada easy water, es decir, agua EZ, es el cuarto estado del agua. El agua puede tener estado sólido, líquido, gaseoso, y el cuarto estado, que es el estado estructurado, que tiene consistencia de gelatina, es el que es funcional a nuestro cuerpo. Y nuestro organismo tiene que transformar el agua que consumimos en agua estructurada. Entonces, cuando el agua se estructura, tiene efectos pero potentes, desintoxicantes, energizantes, y justamente lo que está haciendo esta máquina, esta tecnología, es un hack. Está bypassando que tu cuerpo tenga que formar el agua estructurada, te la está administrando para ayudar a liberarte de esas proteínas, toda esa mueblería dañada que está acumulándose en tus células y conseguir una limpieza, por así decirlo, celular. Eso es. Y está atacando justamente una de las claves o pilares del envejecimiento, por ejemplo. Está clarísima la explicación. Ahora yo te hago una pregunta, más allá de toda la explicación que es fantástica. ¿Sentiste algo en el momento y sentiste algún cambio después? ¿O es algo que, bueno, nada, es como si te hicieras un suero, no sé? Claro, es algo que tú tienes que ir sintiendo y acumulando en el tiempo, en el fondo. De hecho, yo ya me sentía súper bien porque además de otra herramienta de biohacking que en el fondo también se estaba dando en el Congreso, que también uno lo puede conseguir
era que en la mañana tomábamos un café, que es el Danger Coffee, que es un café formulado por Day Asprey, que se asegura, uno, que los granos de café sean orgánicos, sean libres de moho, y además le adiciona los electrolitos a ese café, de tal manera que el boost de energía y las propiedades adecuadas que tiene la cafeína en la gran mayoría de las personas es, por así decirlo, aumentado gracias a la presencia de esos electrolitos que el organismo puede utilizar y así mantener el nivel de alerta y el nivel de estar energético despierto con mayor facilidad. Entonces, en el fondo, eso. Él dice que hay que tomar entre 4 y 5 tazas de café por día. Yo creo que eso va a depender de la persona, del paciente, pero en el fondo es muy personal. Yo creo que no se puede hacer una generalización de cuántas tazas tiene que tomar toda la persona, porque seguramente me está escuchando don Pedro y resulta que don Pedro es hipertenso, tiene síndrome metabólico, no tiene masa muscular, toma remedio para dormir, para despertar, y quizás para él no sea buena idea tomar 5 tazas de Danger Estoy Coffee. de acuerdo, pero yo repito pero literal sí, lo que dice él, porque me llamó muchísimo la atención. sí, Dijo de entre claro. 4 y 5 tazas. A ver, el café americano tal vez es más acuoso que el de acá, no es expreso, no sé. Pero dijo Claro. eso, yo estoy seguro. Claro, yo creo que siempre uno tiene que tratar de evitar las generalizaciones y cuando escucha cosas igual pasarla por el filtro de cuál es mi individualidad, pero de que es una herramienta y que puede ser muy útil para muchas personas, lo es y es bueno que exista. Clarísimo. No sé qué más, bueno, ¿qué otras cosas más vieron en el Congreso, muchachos? Mira, lo principal que me llama la atención que por primera vez le abren la puerta a los latinos y para que los americanos le abran la puerta a los latinos y en ese momento hubo médicas argentinas, Nutriyermo, que estaba, él también es latino, pero trabaja y vive en Miami, estaba Ernesto, pero Ernesto Prieto no llegó, de México y también de Chile. Y la idea, de alguna manera, es dar a conocer que nosotros en Latinoamérica también tenemos mucho que decir. Por eso, cuando uno habla de biohacker, lo primero es lo que decía Cristian, ¿qué no es? Porque a veces nos imaginamos alta tecnología, tremendamente sofisticada y cara, y alguien dice, esa medicina no es para mí. Perdón, pero hacer ayuno intermitente puede hacerlo todo el mundo. Sacarte los zapatos y agarrar los electrones de la tierra lo puede hacer todo el mundo. Exponerte a los amaneceres y a los atardeceres para que en forma natural agarres el rojo y el ultrarrojo, lo puede hacer todo el mundo. Una nutrición basada en comida real, entera, que no traiga etiqueta, fácil, lo puede hacer todo el mundo y tú ya tienes ahí 4 elementos para hacer biohacking. Por lo tanto, la alta tecnología puede ser muy en Latinoamérica, ¿no es cierto?, absolutamente adaptada y estamos de alguna manera interviniendo en nuestro proceso. Particularmente me tocó brevemente hablar de cómo podemos biohackear la mitocondria que es aquella organela que millones y millones de años fue capaz de entrar en simbiosis con una célula nuclear y transformarla de metabolización de la glucosa fermentada en una célula aeróbica. Gracias a eso, el desarrollo de las plantas, gracias a eso estamos hoy día acá conversando, y esa mitocondria que tiene una información genética muy propia, que viene por herencia de la madre, es nuestro motor, es lo que nos produce, ¿no es cierto?, la energía. Sin energía no vivimos. Nosotros envejecemos en la medida que nuestra mitocondria envejece, en la medida que el endotelio vascular no esté permeable, se nos acortan los telómeros, baja y se estimulan las células senescentes, etcétera, etcétera. Es decir, ahí es donde tenemos que aunar estos conceptos. Entonces, cuando digo, bueno, ¿cómo biohackear y explicarle acá, ¿no es cierto?, a los americanos? Lo primero es la nutrición. Y la nutrición no parte con lo que tú te echas a la boca. El primer nutriente es el sol.
aquel que nos has tenido negado durante mucho tiempo y que nos dice no te expongas al sol porque te va a producir cáncer. Lo siento, pero el cáncer es producido por baja vitamina D y porque no tienes el espectro completo del sol. Y tenemos que tomar el sol desde el ultrarrojo, el rojo, para poder tolerar y formar el callo solar, para estimular el UVB y tener activada la vitamina D a partir del colesterol. Segundo, hacer tierra. Por lo tanto, ¿qué más fácil que biohackear? Por favor, sáquense los zapatos y hagan tierra todos los días, aunque sean 10 y 15 minutos, para agarrar los electrones de la tierra que actúan para inhibir el estrés oxidativo que tanto necesita esa mitocondria. Y comer comida real y entera, y dentro de esa comida, para formar el agua Z, el agua metabólica, que es un agua estructurada, que me va a producir todos los beneficios, necesito comer comida real, comida entera y particularmente grasas saturadas, aquellas grasas que también nos tienen absolutamente prohibida porque entienden mal una grasa saturada trans, modificada químicamente con una grasa saturada natural, como puede ser un aceite de coco, como puede ser un ghee, como puede ser una manteca o una grasa de cerdo, es decir, volvemos a lo natural. Y tú ves que en este momento no te he nombrado nada tecnológico y estás biohackeando tu organismo. Entonces eso me llamó la atención, el espacio que nos dieron a los latinos. Segundo, todos los sponsores que hay de poder estimular el óxido nítrico, aquel gas necesario para la vasodilatación, cerebro, corazón, la vida sexual, es decir, encontramos aquellos suplementos que cuando la comida real entera, tus estímulos ambientales no te dan, por supuesto que tenemos que suplementarlo en forma personalizada, de acuerdo a un diagnóstico. Por eso es tan importante que en estos, fíjate que yo creo que si de la cantidad de miles de personas asistiendo, creo que la minoría somos médicos, la mayoría son ingenieros, muchos empresarios, mucha tecnología, pero el médico tiene mucho que decir ahí. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no nos encontramos con un congreso de enfermedad, que era lo que yo siempre he echado de menos, que hemos asistido durante años a congresos de enfermedades. Tú en medicina convencional nunca asistes a congresos de salud. Y hablamos del Ministerio de Salud, que debería llamarse el Ministerio de la Enfermedad. Entonces ahí es donde esta medicina de ultra prevención, y si quieres, claro, encontramos camas con un infrarrojo que además te dan oxígeno, que además te aplican ozono y además viene la música y una cama de $150.000. Evítatela andando a pie descalzo, comiendo comida real, ojalá un agua que sea lo más cercano a lo estructural. Usa estos lentes ridículos para no tener el daño profundo que puede producir el espectro de la luz blanca, que sabemos que el 95% de nuestra melatonina no se sintetiza en la noche, se sintetiza en el día en la medida que nos exponemos al rojo y al infrarrojo. Por eso, en su vida traten de ver muchos amaneceres y muchos atardeceres y ya están biohackeando su organismo. Perfecto. Antes de pasar a la doctora, que siempre nos enriquece con sus comentarios, quería hacer ciertas aclaraciones, porque vos hablaste del sol y perfecto, nosotros acá desde el canal recomendamos tomar sol sin protectores por el tema de los disruptores endocrinos, pero hay que tener sentido común, no te vas a poner a tomar sol a las 12 del mediodía. O sea, hay que tomar sol en horarios prudentes, digamos. Uno lo tiene que ir sintiendo. Si sentís que te va quemando la piel, digamos, o sea, no tomes sol en ese horario, ¿no? Por otro lado, el tema a ver, yo creo que desde la antigüedad también se hizo siempre biohacking. Fíjate que, qué sé yo, por ejemplo, los indios americanos cuando se tomaban un hongo, estaban biohackeando su cerebro. O sea que no es algo, o sea, nosotros lo relacionamos a lo tecnológico, pero en un punto tampoco es tan tecnológico. O sea, el biohackismo en sí. Ahora, por otro lado, ahí preguntaban el tema de estar descalzos, todo el concepto de earthing, ¿no? Y dentro de las investigaciones que hicimos, no hace falta estar siempre tocando el pasto. La gente, por ejemplo, que vive en departamentos, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de tener un jardín o estar al aire libre. Ustedes saben que hasta un tercer piso se está haciendo tierra. Si uno está descalzo en su departamento, hasta un tercer piso hace tierra.
termino estos comentarios y le doy la palabra a la doctora Julieta Moraz. Bueno, no, siento que obviamente la excusa de la charla fue este nombre, como suele suceder sobre todo los americanos, marketinero, ¿no? Del biohacking. Y también hay un público, por supuesto, consumista que necesita definirse, ¿no? Socialmente siempre fue así. Nosotros como decía el doctor al inicio, y yo fui ginecóloga, obstetra, imagenóloga, pero ¿quién soy? Yo soy Julieta, que trato de acompañar a mi paciente en un camino de sanación, entendiendo su individualidad y sus posibilidades. Y en realidad, todo esto que estamos denominando biohacking, hablo con muchos pacientes cuando les estoy indicando el plan terapéutico y siempre terminamos reflexionando, esto no es grounding, esto es lo que hacíamos toda la vida, o sea, salir, tocar el piso, chicos, ¿qué grounding ni grounding? O sea, esto no no sé, choque térmico. Los romanos hacían sauna, estuve en un congreso hace poco en Estambul, el sultán ayunaba antes de tomar decisión, hacía ayunos intermitentes y nadie lo molestaba, y cuando recién me contaba cuando hice la recorrida por el palacio, cuando había tomado la decisión de la invasión, recién ahí se permitía comer porque tenía claridad mental. La terapia colónica, independientemente de que la utilices o no, lo hacían los romanos. O sea, a ver, son nombres marketineros. Lo que nos convoca en mi sentir es un poco tratar de gestionar la salud y no la enfermedad. Tenemos las peores cifras de patología crónica desde hace 60 años, con la mejor tecnología y las mejores métodos de diagnóstico y los mejores fármacos. Por lo tanto, con este panorama los médicos tenemos que gestionar la salud, cosa que debemos hacer una mea culpa de que no podemos bajar, a pesar de estos avances tecnológicos, los infartos y los ACV. ¿Por qué? Bueno, porque si nosotros 4 viviéramos en medio de la playa, el monte, la selva, no estaríamos usando ni los lentes ridículos, ni tendríamos que estar diciendo, ahora, cuando llego a mi casa voy a tocar voy a tocar el suelo con los pies, porque es natural, es inherente al ser biológico. Entonces, estamos en un momento donde hay una involución y las cifras que tenemos son emergentes de nuestra sociedad que supimos construir. Entonces, bueno, la excusa es el biohacking, pero realmente, a ver, ¿por qué tenemos tantos ataques de pánico? ¿Por qué tenemos tantos intestinos inflamados? Y ahora estamos enseñándole a la gente a respirar y a estimular el nervio vago y a meter la cara en hielo justamente para salir del ataque de pánico o hacer un brain tapping. Porque nos tenemos que replantear hacia dónde vamos como sociedad. Bueno, y el médico ahí, tenemos ahora esta posibilidad que nos convoca, que cada vez somos más médicos funcionales, pero a ver, estamos en las consultas haciendo biohacking, como decía Fernando, pongámosle ese nombre porque hoy tenemos 200 personas y tenemos oportunidad de decirles que acá somos gente que quiere acompañar un despertar colectivo, porque las cifras que tenemos hablan de lo que hemos construido. O sea, esa es mi reflexión. Buenísimo. Y chicos, yo les hago una pregunta, porque, a ver, por ahí la voy a complicar, ¿no? Pero me parece que relacionado al biohacking, bueno, dentro del biohacking tenemos palabras como telómeros, como dijiste vos, estas mediciones, suplementación, meterse el pellet de testosterona en el que te etcétera, ¿no? Pero digo, acá puede surgir otro problema que ya está empezando a aparecer en toda la medicina, que es el fenómeno del sobrediagnóstico. O sea, hoy hay máquinas tan precisas de medición que vas a estar encontrando
algo que antes nunca lo hubieras encontrado. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué es lo que a ustedes se les ocurre que puede pasar? Porque una persona frente a un diagnóstico empieza a operar el cerebro y acá nos podemos meter con la medicina germánica. O sea, no nos olvidemos que la mente y las emociones pueden llegar a ser hasta más importantes que lo que comemos. Esto dentro de nuestras investigaciones. Les dejo la palabra. Por eso creo que independiente de la visión que haya de cómo enfrentar a la persona, ¿no es cierto? Medicina convencional, medicina homeopática, medicina energética, medicina neural, etcétera, medicina translacional, ortomolecular, lo que quiera. Ahí el rol del médico es tremendamente importante, lo mismo que un odontólogo, es decir, tener las bases para poder saber de clínica. Uno como médico no ve exámenes, uno ve una persona y los exámenes apoyan un diagnóstico clínico. ¿Por qué? Porque hay pacientes que me dicen, doctor, hazme todos los exámenes. No, no te voy a hacer los exámenes porque tendrías que vender tu casa, la de la playa y tu auto para lograr hacer todos los exámenes. Más importante es quién eres, qué comes, cómo están tus relaciones afectivas, cómo duermes, cuáles son tus antecedentes familiares, tu examen clínico y vamos desde la clínica. Entonces, la verdad de las cosas, que el sobrediagnóstico, e incluso hoy día lo vemos más, yo creo, en la medicina convencional, que a veces por hacer biopsias de más, no entendemos un sistema inmunológico que es capaz de hacerse cargo si es que yo hago, ¿no es cierto?, ayunos profundos, si es que yo estimulo ese organismo con autofagia o estimulo ese organismo de alguna manera para que se haga cargo de esa metaplasia, esas células senescentes, esas células zombies que se olvidan de morir, o aquella célula precancerosa. Por lo tanto, no somos robots que veamos exámenes, sino que vemos pacientes en que los exámenes son un apoyo clínico para poder entender al paciente en integridad. Entonces ahí es donde, si yo caigo en una obsesión, en que me ando midiendo a mitad de noche y prendo el celular para ver qué me dice el celular, cómo duermo, qué pasa con el anillo, qué pasa con los dispositivos, perdón. Lo primero que todo es que saques de tu pieza el televisor, saca el teléfono y sácate incluso el anillo, porque nos han llegado pacientes que se andan midiendo cetonas y no es que el aparato sea el inadecuado, pero doctor, me medí la cetona antes de ir a la fiesta, llego de la fiesta y me mido la cetona, hice el amor con mi marido y me miré las cetonas para ver si me subían o me bajaban, me comí una media luna y A ver, perdón, pero la sexualidad y tu sensualidad es para sentirla. Tú no puedes andar midiendo a cada rato. Veamos lo básico. Entonces me llegan pacientes que, doctor, hágame el test de alguna manera, largo de los telómeros y midamos metilación. Perfecto, pero primero dime cómo está tu vitamina D, dime cómo tienes la glicemia, dime cómo tienes homocisteína. Aterricemos. Para eso está la clínica. Ahora, que las herramientas terapéuticas que usamos en medicina convencional no nos satisfacen porque buscamos salud es otra historia. Ya veré qué herramientas voy a usar en el paciente: psicología, terapia energética, terapia neural, ortomolecular, translacional, biohacking, pero primero, diagnóstico clínico. Si yo no tengo un diagnóstico clínico, creo que el dolor de estómago es porque el paciente pasó un mal rato con la madre y no asume su rol y resulta que tengo que hacerle una endoscopía porque tiene un cáncer gástrico. Primero diagnóstico clínico y del diagnóstico clínico veremos lo que es, porque hoy día también hay una tendencia a sobrepsicologizar los problemas que muchas veces son orgánicos y el médico no puede, ¿no es cierto?, faltar en que de alguna manera un dolor determinado es un cáncer y no es porque tengo una rabia reprimida. Perfecto, la puedo tener, pero primero diagnóstico clínico y de ahí partimos los exámenes. Claro, está clarísimo. Por favor, gente, estamos acá en un vivo. Les pido, por favor, que los mensajes violentos, si no te gusta lo que estamos hablando, andate, pero por favor, respeto hacia la gente que está hablando.
No sé si querías comentar algo, Juli, que me pareció. Sí, apoyo lo que decía el doctor, de ojo con la molecularización de la vida, ¿no? Porque nosotros en terapia neural, que es una de las tantas herramientas bioreguladoras, nos escriben pacientes permanentemente diciendo, tengo fibromialgia. La terapia neural trata la fibromialgia y nosotros siempre nos gusta decir, ¿la fibromialgia de quién? ¿La migraña de quién? ¿No? Porque, a ver, primero, personalmente, esto es una opinión mía y me hago cargo, no creo en el diagnóstico de fibromialgia, o sea, yo creo que fue como toda una... acá es como muy filosófico, algunos cuadros que aparecen hace poco en la medicina, también hay que ver el contexto en biopolítico en el cual aparecen y por qué nosotros estudiamos en un sistema médico lineal y reduccionista, ¿no? Porque esto también tiene que ver con historia de la medicina. Vayan a ver Proyecto Flexner, por qué de las universidades occidentales se sacó de los programas de las universidades en 1926, se sacó el abordaje integrativo, porque coexistían un montón de disciplinas que era la lineal y la reduccionista y también las holísticas, y en un momento dado de la historia se sacaron. Entonces, hay veces que el paciente, esa etiqueta que se le pone, que es la depresión, el trastorno de ansiedad, la fibromialgia, tal vez ese paciente simplemente necesita un tratamiento individual y tal vez el fármaco que se vende para la fibromialgia, que es la pregabalina, ese paciente no lo necesita. O todos los pacientes con tales características y tales puntos dolorosos o tales síntomas de tal escala van a tomar un inhibidor un antidepresivo. Y tal vez, como decía Fernando, no somos enfermedades, tratamos personas, y esa paciente, en ese caso específico, tenía una disbiosis intestinal que no podía absorber triptofano, no está durmiendo bien, por lo tanto ese eje intestino-cerebro está totalmente alterado y tal vez podemos hacer un tratamiento yendo a la causa primaria y ese paciente se va de protocolo y no es que estaba depresivo. Ese paciente tenía un eje intestino-cerebro alterado. Lo último que quiero decir, que tampoco está bueno desde redes sociales meter miedo, ¿no? ¿Por qué? Hay un montón de odontólogos o médicos que están, sacate todos los implantes, el implante es la causa del cáncer de mama, el metal ese es la causa de tu cáncer de próstata. Señores, ¿el implante de quién? ¿En qué terreno? Totalmente. Ojo, hay una correlación. Ahora, ¿vos podés mandar a todos los pacientes a sacar un implante? Realmente hay que ver cómo ese paciente en ese sistema nervioso vegetativo pudo internalizar ese implante. Después, obviamente, hay materiales que tienen mucha más biocompatibilidad, que es la odontología que estamos empezando a hacer, que es mucho más amorosa y mucho más biocompatible. Pero ojo con meter miedo de esos protocolos también estáticos de nuestro lado, ¿eh? Ojo, todos tomen jugo de zanahoria 5 días. Esperen, señores, un poquito. Hay que ver la individualidad. Yo entiendo que hay veces que nosotros estamos como seres humanos detrás de lo mágico, pero lamentablemente no existe lo mágico, existen individualidades. Ojalá existiera lo mágico y sea el jugo de zanahoria, pero no es el caso, ¿sí? Sí. Perdón, gente, tuve que bloquear a algunas personas, porque no sé, son bots o qué, que están molestando. Me encantó el tema que sacaste, Juli, porque está relacionado un poco con todo lo que hablamos el otro día de los sueros. Ahora acá, no sé en Chile, chicos, pero acá están de moda los sueros, la odontología, todos son odontólogos biológicos, todos te sacan piezas por doquier. ¿Y qué es lo que pasa? El odontólogo acá necesitamos que comente, Jochi.
Sí, sí, porque, Es que yo estoy bueno, súper de acuerdo con lo que ha dicho la doctora, porque efectivamente es lo que hacemos en Instituto Médico Integral Calevit en el área de odontología biológica. Me encantó cómo lo dijo, mejor no lo podría haber dicho, pero es lo que hacemos. ¿Quién tiene ese implante? ¿Quién tiene esa resina? ¿Cuáles son sus condiciones? Y evidentemente nosotros tampoco desmerecemos o desestimamos el efecto tóxico que puedan tener estos materiales en la boca. Pero cuando tienes un paciente que tiene 3 implantes, 2 tratamientos de conducto, 5 coronas, créeme que el estrés que va a sufrir por tener que sacarle todo de un claro, viaje va a ser peor que mantenerlo con eso y preocupándose de suplir a su sistema inmune y su sistema detoxificante para que pueda lidiar con ello mientras lo acompañamos en ese proceso. Evidentemente, tratamos el paciente en su individualidad y lo vamos guiando y educando. Y no desde el miedo, pero sí de que participe de la decisión. Mis consultas odontológicas y la de todo mi equipo odontológico, la hora nos queda corta claro. para poder, porque hacemos un análisis tan profundo del punto de vista médico, historia personal, y viendo cada uno de los 32 dientes que tenemos, porque cada diente tiene una historia y tiene un biomaterial que muchas veces tiene implantado que va a tener un efecto y nos toca tomar decisiones difíciles. Pero para nosotros lo más importante finalmente es quién es esa persona y qué vamos a poder hacer con esa persona en particular. A uno sí le tendré que sacar el implante porque el implante tiene la encía absolutamente inflamada, el hueso con un proceso inmunológico destructivo, con una disbiosis, es decir, un desequilibrio microbiano que está contribuyendo a un malestar general y que claro que está relacionado con el desarrollo de enfermedades crónicas degenerativas. Bueno, ese paciente que no lo hemos podido controlar con medidas mínimamente invasivas y toda la tecnología que tenemos al servicio del paciente, como el uso de aerosoles micropulverizadores para desorganizar y reorganizar la flora, el uso del ozono, el uso del aceite de coco, del agua ozonizada, el reforzamiento del sistema inmunológico a través de nutracéuticos personalizados. Si a pesar de hacer todo, el cambio de estilo de vida, dormir bien, conectarse a tierra, no mejora, entonces nos planteamos, bueno, ¿qué es lo que tiene en la boca que puede ser más culpable? Y abordamos a eso. Y ahí muchas veces se utiliza la terapia neural como diagnóstico, tratamiento, por ejemplo. Exacto, Tal cual. sí. Eso es la teoría del barril, ¿no? Lo que está hablando el doctor. O sea, tenemos un paciente que primero manejemos las variables más fáciles, como estamos hablando hace una hora. Alimentación, microbiota, y en ese proceso el barril nosotros lo vamos vaciando y tal vez lo que trajo ese paciente a la consulta, ya esa sintomatología va desapareciendo. Acá les quiero dejar 3 frases que yo aprendí que me encantan cuando hice el curso con Ernesto Pietro Gratacós, que él es muy gráfico con la palabra, que el mapa no es el territorio. La tomografía no es el paciente, y acá una más picarona, el anillo no es el compromiso. Y no se rían. ¿Es así o no? O sea, vos te encontrás con algo, vos ves la tomografía, pero el paciente es tan individual que después ahí en el territorio hay que ver qué podemos hacer. Yo quería hacer un comentario, ya que hablabas de odontología, Cristian. Está el famoso documental de Ruth Koss, ¿no? Que ahí, bueno, por supuesto que yo estoy de acuerdo con el tema de los tratamientos de conducto, calculo que vos también, pero yo me pregunto, ¿no? O sea, más allá de que ese documental le ha abierto la cabeza a mucha gente y a muchos odontólogos en general, pero por otro lado digo, ¿no puede ser una especie de publicidad encubierta para los famosos implantes estos de circonia o no sé, este material que es un material más moderno, que en teoría no es tan dañino? Son preguntas que me hago, ¿no? Porque siempre hay que mirar un poquito de entrefondo estas cosas. No sé qué opinás vos, Cristian. Yo creo que más que
uno podría sospechar que todo es justificativo de propaganda para algo, porque finalmente el mundo se mueve en base a oferta o demanda, y si también yo no veo la necesidad de usar nutrientes endovenosos, no va a haber demanda porque no hay oferta, y nosotros también queremos favorecer la oferta porque el paciente que lo necesita es mejor que yo tenga un glutatión endovenoso a que no lo tenga porque lo coloca un solo médico en todo Latinoamérica. Claro. Entonces tenemos que igual sopesar y más bien irnos a cuál es la plausibilidad biológica. Y las investigaciones están ya cada vez demostrando más, pero no son tan populares porque no conviene. Y sabemos que cómo están conducidas las investigaciones científicas, y a pesar de eso se escapan ciertas publicaciones quizás más independientes, que pueden tener algún auspicio, pero que nos dan las bases de que hoy en día, debido a lo que yo hablaba al principio, a la gran cantidad de frecuencias electromagnéticas no naturales o no nativas, hoy tener metales en el cuerpo no es inocuo. Ahora, como decía la doctora Moraz, ¿en qué paciente? ¿No es cierto? Porque quizás lo podemos ayudar a que lo gestione con terapia neural, nutracéuticos, estilo de vida, pero no necesariamente uno lo va a poder gestionar y otro sí, y otro no, y hasta qué edad, y hasta qué estado hormonal, ¿no es cierto? Y el metal hoy día capta y funciona como antena. Y se ha visto que ese metal en el cuerpo va a subir la temperatura, se calcula entre 1 a 4 grados alrededor de ese dispositivo metálico insertado en el cuerpo, lo cual va a gatillar una alteración en las células con gatillamiento de sustancias inflamatorias, alteraciones de la membrana, que se empieza a convertir en un foco irritativo. Entonces, no es lo mismo colocar un metal en el cuerpo hoy que hace 50 años, y esto va avanzando. Por lo tanto, surge la necesidad, y si hay oferta también es porque hay, si hay demanda, si hay de oferta es porque hay demanda. Entonces, surge la necesidad no solo en odontología, se han empezado a producir implantes ortopédicos que sean alternativos, ya que se vio que debido a todo esto, no solamente que se aumenta la temperatura y provoca este foco inflamatorio irritativo, sino que además escapan los átomos metálicos de la sustancia. Tal es así que en ortopedia, que es donde más se ha estudiado, has tenido que sacar la prótesis de cadera completamente porosa. ¿Y dónde se fue todo ese metal? O sea, créemelo que con todo el pensamiento positivo y la buena intención que pueda tener esa persona que tiene ese metal, o sea, no va a ser suficiente para detener el filtrado, o mejor dicho, el escape de esos iones metálicos a depositarse en las estructuras más íntimas de su organismo. Entonces, hoy día, en la búsqueda de algo que sea menos reactivo, menos nocivo, surgen estos implantes cerámicos u otras alternativas también en la parte ortopédica médica general para bajar esta carga de enfermedad que se está provocando por este ambiente en el cual estamos viviendo. Y por supuesto que para mí el mejor implante es el que no se hace, porque fui exitoso con la prevención. Y es ahí donde yo también trato de atajar al público a través de la educación que hacemos de manera privada, a través de ateneos privados, a través de las redes sociales, a través de persona a persona en la consulta, y ojalá quisiéramos llegar a más. Pero una vez que uno está enfrentado a tener que reemplazar un diente, entonces, con los conocimientos que tengo hoy día, yo tengo que darle al paciente también la opción de escoger, y dándole información de la manera más mesurada y no exagerada posible, que es un poco lo que podría pasar con este documental, que si bien es cierto que yo estoy de acuerdo con muchos de los principios que se enuncian ahí, pero tiende a dar el mensaje de manera un poco alarmista, y eso es lo que debemos tratar de evitar, ser alarmistas. Y es un poco lo que me uno a las palabras del doctor y la doctora, es que tenemos que ver en quién, en qué momento, y empezar como la teoría del barril, que me gustó eso, que no lo conocía, es, bueno, partamos por lo más sencillo, lo más fácil, lo más fundamental, lo más básico, y de ahí vamos construyendo. Pero si llega el minuto de tener que ofrecer algo, bueno, tenemos esta opción y esta opción. Partamos con la más sana y ojalá no lleguemos a ella. A ver,
yo hago este comentario, muchachos, porque a mí me parece que estamos en un momento bisagra, ¿no? En el sentido de, acá en Argentina la mayoría de la gente se atiende en el sistema de salud, ¿no? Se atiende con prepagas, con obras sociales, y lamentablemente este tipo de tratamientos no están incluidos. Entonces, a la gente le cuesta muchísimo más plata poder pagar un tratamiento que no son económicos. A mí, personalmente, y desde el canal de SICAFIM, con todo lo que investigamos, nos hemos dado cuenta que muchos se aprovechan de esta movida para hacer crecer su negocio, si querés, de la medicina. Entonces al final, cuando nosotros queremos lograr un cambio de paradigma, que lo necesitamos en este momento bisagra, nos encontramos con gente que se aprovecha de la situación y muchos seguidores y gente que va a ver a estos profesionales de la salud después se encuentran en una desilusión muy grande, porque a ellos les costó mucho poder pagar el tratamiento, siendo fuera de la obra social, que ese es otro tema que si quieren otro día lo charlamos, ¿no? Porque las obras sociales han destruido el sistema de salud en la Argentina y tal vez en todo el mundo, ¿no? Pero digo, les ha costado tanto y que después se sienten desilusionados. Por eso yo les pido, por favor, a todos los profesionales de la salud, que sean conscientes, que no quieran... A ver, si quieren tener una empresa, se hubieran dedicado a otra cosa, digamos. O sea, yo no digo que que les vaya bárbaro, pero que no se aprovechen de la gente porque, digamos, estamos en un lugar que es en un hilo muy delicado, ¿no? Que tiene que ver con la vida y la muerte. Esto lo dejo como reflexión. No sé qué opinan ustedes, muchachos y muchachas. Mira, yo creo que la verdad que tocaste un tema bastante candente, ético, y justamente uno está en esta medicina eh, que vamos a tratar de ir a las raíces del problema. Por ejemplo, una consulta de un médico, posiblemente un médico funcional, un médico ortomolecular, tú estás con una hora con un paciente. Acá las consultas, por más de especialista que sea en medicina convencional, son 15, 20 minutos. En 15, 20 minutos tú no alcanzas a conocer a ese paciente ni verlo. Entonces muchas veces me dice el paciente, le digo, bueno, y una vez que el gastroenterólogo te hizo la endoscopía y te dijo que te encontró Helicobacter pylori y un reflujo, cuéntame, ¿qué te habló de la dieta? No, nada. Ok. Y fuiste al endocrinólogo y te pidió una ecografía, si es que piden una TSH y una T4, y cuéntame, ¿te habló del selenio? ¿Te habló del zinc? ¿Te habló de alguna manera del daño de las pastas de flúor que desplazan la conversión de una T4 en T3? ¿Te habló de la importancia del intestino permeable para inhibir o de alguna manera disminuir la posibilidad de una tiroiditis Hashimoto? ¿O siquiera los anticuerpos? No, porque en 15 minutos no puedo. Entonces, en general volvemos a lo mismo. Si de alguna manera los médicos que están, para algunos, yo creo que no fuera de la caja, es porque hemos hecho un camino que lo que nosotros queremos para nuestros pacientes es lo que yo quiero para mí y es lo que yo quiero para mis familiares. Lo primero es la consecuencia. Yo no podría hablarte de ayuno si es que yo no hago ayuno. Yo no podría hablarte de una reducción terapéutica de carbohidratos si es que no lo hiciera. Por ejemplo, ayer yo me extraje el único tratamiento de conducto que tenía. Lo siento, Cristian, pero lo voy a decir. En general, hecho por una profesora brillante de la universidad hace mucho tiempo. Y Cristian, con el equipo de ontología, me pidieron un convin. Para mí, la verdad que lenguaje nuevo. Y me dice, mira, encontramos esto en segunda opinión. Y ayer, con sorpresa mía, que no me dolía, no me molestaba, y sí me voy a poner un implante de circonio porque no tengo metales en mi cuerpo, la raíz de ese diente que no me molestaba estaba con severo tejido de granulación. Había unas raíces que estaban literalmente podridas y no me molestaba. ¿Hasta qué punto la cantidad de tejido de granulación, la cantidad de células senescentes que ahí habían, la cantidad de inflamación crónica de bajo grado que sí a futuro me puede afectar la salud? Lo mismo, yo soy de una generación que creían que la boca era pavimentarlas con amalgamas de mercurio. Hoy día tenemos prohibido tener en los consultorios un termómetro de mercurio y por costo o por algo
tapados de mercurio y sabemos el daño profundo cada vez que tú masticas que va a los tejidos más sensibles, que va a ser el cerebro, tu sistema nervioso, particularmente impregnación crónica de mercurio. Entonces, si tú quieres este concepto de longevidad saludable, y todos tenemos la oportunidad que nuestro lema en Calevit, cumplir 100 años en salud. Y para cumplir 100 años en salud hay ciertas inversiones en salud que no son gastos, pero eso lo tiene que hacer en forma muy racional el profesional, y hay algunas veces que le decimos, lo siento, esas amalgamas de mercurio no pueden ser sacadas por lo extenso que hay, ok, usaremos quelantes o usaremos de alguna manera binder, y los binders van desde una zeolita, un carbón activado, un chelidonium, y ya veremos si lo hacemos en forma oral y si no pasamos a un tratamiento endovenoso. Los tratamientos de sueroterapia son tremendamente personalizados, cada receta es personalizada, bajo el diagnóstico del médico. Por lo tanto, nosotros, me llegan pacientes, me digo, doctor, vengo porque escuché del río Naranja y que me coloque tantos gramos de vitamina C. No, yo no conozco ninguna vitamina C, ni magnesio, ni glutatión, sino primero quién eres, qué comes, cómo vives, y luego veré si se justifica. Por lo tanto, yo jamás haremos una sueroterapia si no tiene sentido en un paciente personalizado. Entonces ahí es donde viene la diferencia, en que no podemos traer todo en un mismo saco. A mí me invitaron en alguna oportunidad a hacer medicina de longevidad, o más bien antienvejecimiento, en una clínica de prestigio acá. ¿Y qué me dijeron al final? Es que no puedes demorarte una hora porque no sales antieconómico, Claro. porque las especialidades máximo son 30 minutos. Por lo tanto, la medicina que nosotros hacemos nos atiende. Yo particularmente no puedo atender más de 7 pacientes al día, y esa es mi cuota. No puede atender más allá si quieres llegar a esta medicina de integración. Entonces, tenemos que tener cuidado, y estamos, lo que tú decías, en un punto de inflexión en que las redes sociales muchas veces son armas de doble filo, porque el paciente dice, escuché esto en el vivo, vengo tomando esto, ya quiero que me coloque 25 gramos de vitamina C y no me pregunte, y además voy a seguir con mi jugo de naranja. No, lo siento, perdón, mi jugo de zanahoria. Lo siento, pero de alguna manera, primero veamos lo básico, y si un paciente no pasa para entender lo que tiene, por lo menos en Calevit, no son nuestros pacientes para poder atenderlo. Excelente explicación. Porque, bien como vos decías, una persona que tiene, no sé, 5 amalgamas, hay que ver el riesgo-beneficio de sacarlas o no. Hay que hacer todo un análisis previo. Una persona que no es consciente, un médico que se quiere aprovechar y quiere facturar, directamente manda a sacar todo. Sí, sí. Sí, sí, eso ¿Entiendes? lo vemos mucho en Buenos Aires, Jochi, vos lo sabés. Sí. Un paciente que te llega con un síndrome de fatiga, por ejemplo, típico. Un paciente que ya el cortisol, en vez de alto, lo tiene bajo, que esa microbiota está con una disbiosis terrible, que tiene bajo los neurotransmisores. No es el momento de cambiar amalgamas hoy. O sea, ese paciente hay que trabajarlo desde el punto de vista del estrés oxidativo, desde el terreno, y en el momento que el paciente descanse bien, va a poder absorber la vitamina C, los péptidos de colágeno, lo que el paciente requiera por su individualidad. Ahí es hora de empezar a pensar en la extracción de amalgamas con un odontólogo, digamos, que haga las cosas bien. Acá siempre hay que explicarle a los pacientes que tiene que ser con el protocolo de extracción de amalgamas, si no es peor el remedio que la enfermedad, porque si hay algo que el paciente se da cuenta es cuando hay comercio, ¿no? O sea, yo he tenido pacientes que yo les he dicho, vos no aplicás para un endovenoso, se han ido a otro lado, se lo han hecho, y después han vuelto al tiempo. O sea, porque se dan cuenta que ese suero no es personalizado, que ese suero sale un cuarto de lo que sale el suero que hago yo,
pero ¿qué podés llegar a poner en un suero también de un costo muy bajo? Después está en uno el servicio que quiere hacer a la comunidad, ¿no? O sea, eso es otra cuestión como ser humano y como médico, pero si lo hacemos, lo tenemos que hacer bien. Es un punto muy interesante y acá en Argentina, lamentablemente, con tema odontólogos, hay un odontoterrorismo que vieron la beta, sí, te saco todo y en una sola vez te pongo 6 implantes. ¿Sabés lo que es eso? O Bueno, sea, pobrecitos los pacientes, son de terror. justo ahí dice, me retiré amalgamas y en el momento que se me despertó un ataque de pánico. Nunca había tenido. Bueno, el terreno no estaba preparado. No, bueno, lo que dice la doctora finalmente que hay un protocolo y el protocolo no es solamente cómo hacer el procedimiento, que es súper importante, sino también el momento, la preparación y efectivamente, o sea, no vamos, el mercurio va a ser veneno, pero tiene que haber, como dice la doctora, una preparación, un acompañamiento y que no sea el remedio peor que la enfermedad. Buenísimo. Ya estamos en horario, gente. ¿Quieren hacer algún comentario final, una reflexión? Una pequeña reflexión, es decir, lo importante es tener un paciente informado, un paciente educado en salud y que él tome las riendas de su proceso de sanación, su proceso curativo. Por eso, para nosotros, una de las mayores misiones y gran parte de la hora cuando tenemos, e incluso más con los pacientes, es educar. Porque un paciente que se educa en su salud, la verdad que es una tremenda herramienta para su proceso curativo. Por lo tanto, yo incito a los pacientes a que se informen, se eduquen, si tienen que tomar una decisión quirúrgica, nunca se queden con una decisión, siempre pregunten, observe que a veces hay un camino, sobre todo en cirugía, de no retorno. Y eso tenemos que tratar de hacerlo en la forma más segura, menos dañina y con menos efecto iatrogénico, que a veces la medicina puede proporcionarlo por tomar decisiones muy apresuradas o impulsivas. Gracias, Fernando. Chicos, ¿alguna reflexión? Doctora, por favor. No, simplemente celebro estos espacios donde podemos hablar con la comunidad y siempre termino con la misma frase que mis compañeros y vos, Jochi, estamos todos de acuerdo, de que la mejor medicina es la que no se utiliza. Por lo tanto, la mirada tiene que estar puesta en el concepto de salud, de construir la salud y no tratar la enfermedad. Totalmente. Sí, Cristian, sí, bueno, primero que nada, nuevamente agradecer la invitación, Hodge, y haber compartido con la doctora Moraz y el doctor Santana, y agradecerle al público de haber estado presente. Y el mensaje justamente es interiorizarse, preguntar, cuestionarse, y finalmente con aquello que les haga más sentido y el profesional que les dé mayor coherencia en aquello que les transmiten, bueno, tomen la decisión en conjunto. Créanme que el profesional que está seguro de que busca su bien, él va a esperar. Él va a esperar a que usted se sienta seguro de dar ese paso juntos, y esto es un acompañamiento, y también hágase escuchar. buenísimo. Bueno, acá desde el canal de Lesica Films les súper agradecemos este vivo bueno, muy enriquecido también, ¿no? Y con mucho nivel de educación, no nos pisamos en ningún momento, hubo mucho respeto, así que mil gracias desde ese lugar. También los súper felicito por el centro que han armado ahí en Chile, así que bueno, ojalá que les vaya bien en el buen sentido. Y acá, por supuesto, desde el canal de Lesica Films, tratando de expandir la conciencia, trabajando todas estas temáticas de lo que se podría llamar la medicina del futuro. Muchachos, no sé si ustedes sabían, pero nosotros en febrero de este año hemos realizado el primer Congreso Internacional de Ciencia, Espiritualidad y Medicina del Futuro, que se realizó en Buenos Aires, y fue realmente un éxito. Uno de los expositores fue la doctora Moraz, que está acá acompañándonos.
El año que viene, en abril, vamos a volver a hacer la segunda edición, así que van a estar invitados. Y bueno, Juli, vos también como siempre. Así que bueno, acá gracias a todos y esto va a quedar grabado acá y en el canal de Lesica Films principal, que en realidad es el secundario porque nos han censurado el canal principal. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a todos. Chao, chao. Gracias, chao, chao.